Hola de nuevo. Ahora vamos a tratar el tema de métodos de datación. También es uno de los temas del programa, de la primera unidad. Entonces, el método de datación va a ser muy explicado, muy sucintamente, simplemente para que ustedes sepan que son muy importantes, ya son fundamentales, no muy importantes, fundamentales en la arqueología. Si nosotros no podemos dar cuenta de una cronología, de una fecha, de unos fechados, no nos sirve de nada si estudiamos el pasado y no sabemos si eso ocurrió hace 500 años atrás o 7000 años atrás o hasta 5 millones de años atrás. No podemos dar cuenta de eso. Entonces, hay métodos que nos permiten fechar o darle una cronología relativa, otra absoluta. Entonces vamos a ver acá cuál es la diferencia entre las dos, entre una relativa y absoluta. La absoluta da una fecha exacta, da una fecha exacta, no da en años, en números, hace 550 años atrás. Y algunas tienen, algunas de estas que vamos a ver acá, no las vamos a ver a todas, tienen su alcance temporal, ¿no? Por ejemplo, esta de Portacio Argón nos sirve para estudiar los primeros humanos en África hace 4 o 5 millones de años atrás, como la serie de Uranos. La termoluminiscencia también tiene un límite, el radiocarbono, la dendro, como decimos nosotros, y Barba también tiene un límite temporal hacia el pasado, no tienen un alcance, no todas tienen el mismo alcance. Y no todas son, no todos estos métodos se pueden aplicar al estudio de sociedades del pasado en nuestro país, ¿no? Porque ya van a ver en la unidad 2 cuándo aparecen los primeros humanos acá. Entonces, un método de hace 5 millones de años atrás no nos sirve. Después está la datación relativa, que tiene que ver con un antes y un después de algo. Sabemos que es en relación a eso, en relación a un acontecimiento, sabemos que esto pasó antes o después, pero no nos da una fecha, no nos da un número, ¿no? Entonces ahora rápidamente vamos a mirar algunas de las métodos de datación relativa. Cuando empiece con Barbas, es cuando empezamos con la datación absoluta. Entonces, la datación relativa, como ya ven acá, esto voy a pasar muy rápido porque ya lo manejan a la perfección, tantas veces que lo he dicho. El principio de superposición, más joven, más abajo, más antiguo. No me voy a detener ahí, algo que lo hemos dicho varias veces. Imagen un segundo para que vean. La potencia quiere decir el tamaño del estrato. Eso quiere decir la potencia. Hay algunos que tienen una potencia menor, entonces el estrato va a ser mucho más fino. Esto tiene más potencia que este que está acá, por ejemplo. Tipología. Bueno, esto es un método más o menos sencillo, fácil de entender. Tenemos una secuencia de cómo han ido evolucionando los automóviles. Por decir acá, esto es no sé, un Suzuki. Todavía no sé si tiene motor, pero este seguramente sí. Y bueno, esta es de la década del 50 y esta es más bien de mi época, de los años 80. Y bueno, ahora hay cualquier cantidad. Podemos seguir con esta línea. Bueno, entonces, nosotros si observamos, sin tener grandes conocimientos de los autos, y por más que están en perfectas condiciones, vamos a saber que esto es mucho más moderno que esto, que es mucho más antiguo, y esto es mucho más antiguo que esto. Bueno, esto mismo pasa dando este ejemplo con la sacha de mano de piedra. Sabemos que sabiendo que en el contexto se le ha dado un fechado a esto, no a esto en particular, sino a algún elemento del contexto arqueológico, que ha podido ser fechado por otro método más absoluto, podemos saber que esta ha sido la evolución. Entonces podemos saber que esto es más
que esto es más antiguo que esto. Y esto es más antiguo que esto. Pero es por relación, no tenemos una fecha absoluta. Esta es la evolución que ha sufrido la sacha de mano. Entonces, es relativo, pero no nos da un número. El polen también. Tenemos polen de plantas que son de las zonas pantanosas, polen que son comunes de plantas de árboles boscosas, y polen de páramos o de estepa, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre los cambios ambientales, y estos cambios ambientales llevan a que ciertas plantas desaparezcan o se retraigan y aparezcan otras que mejor se adaptan a los cambios ambientales. Entonces, si estamos en una excavación, no aparece un tipo de polen y seguimos excavando y en otro estrato nos aparece otro tipo de polen, y ya cruzando otros conocimientos que tienen los biólogos acerca de cómo han ido cambiando en distintos lugares el avance de zonas boscosas o el avance de zonas pantanosas o de zonas de páramo. Entonces podemos hablar también de un antes y un después. Siempre relativo, siempre relativo. Un antes y un después. Además de ser muchos, muy buenos indicadores ambientales. El hombre se movió en el ambiente, y sobre todo en aquella época, de miles de años atrás, vivir en un entorno cambiante, hacía que también ellos se tuvieran que adaptar. Ahora, ahora es distinto, pero pónganse en un proceso de empatía de lo que puede haber sido un cazador-recolector hace 7.000 años atrás o 11.000 años atrás, antes del cambio climático, de lo que es el Holoceno al Pleistoceno, del Pleistoceno al Holoceno. La fauna. Las faunas son, la fauna y también los restos humanos en los huesos contenemos algunos elementos como el nitrógeno, flúor o el uranio, que se degradan con el tiempo, se degradan, o sea, hay menos cantidad de esos elementos en los huesos, hay menos cantidad, o sea, hay mayor cantidad de esos elementos de un ser humano que dejó de existir hace 500 años y otro que dejó de existir hace 1000 años atrás. Entonces también podemos hablar de una relación relativa, un antes y un después. Y también la fauna, en este caso la fauna, específicamente la fauna, ¿no? Es también un indicador de relación, de cronología relativa. Si estamos en Mendoza, si estamos en sociedades prehispánicas, y estamos en un sitio prehispánico donde cazaban, los animales que vamos a encontrar van a ser los animales autóctonos, o sea, como, no sé, el guanaco, el quincho, el ñandú, perdón, el ñandú, entonces, vicuña, entonces, todos esos animales son autóctonos, pero si de repente nos empezamos en la excavación, aparece, en una excavación aparecen animales domesticados traídos por los europeos, como el cerdo, la vaca, el caballo, la gallina. Entonces ahí podemos decir, guarda, acá hay una relación. Esto es antes de la llegada de los europeos y esto es a partir de la llegada de los europeos. Entonces estamos también en un tipo de datación relativa. Barbas, acá ya entramos en un tipo de datación más precisa, aunque esto no es aplicable a la Argentina. Esto es más bien de Escandinavia, la zona de Escandinavia, ¿no? Entonces, el método de Barbas, hay como glaciares que avanzan y retroceden en zonas pantanosas y dejan su registro. Y ese registro es anual. Entonces, cada uno, acá son imperceptibles, hay algunos que son más grandes,
según, según las precipitaciones que ha habido ese año, va a ser también más grueso la capa. Entonces se cuentan las capas, y si estamos en un sitio donde hay barbas, entonces ahí podemos contar cuántos años han pasado, ¿no? Tiene sus límites, por supuesto. No puede irse hacia un millón de años atrás, imposible. Pero ya da una fecha, porque se pueden contar los años desde arriba para abajo. Da una fecha. Bueno, dentro de la cronología, vamos a ver si se puede explicar. Esto también es muy difícil hacerlo acá por ejemplo, en la región de Cuyo, Mendoza. Siempre doy el ejemplo de Mendoza para que sea algo comparable con lo nuestro. Esto más bien del hemisferio norte, donde hay cierto tipo de coníferas, cierto tipo de plantas que son muy longevas, ¿no? Casi todas las plantas, los árboles, dejan un anillo de crecimiento, y ese anillo se puede contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta contar estos que son más difíciles de contar, pues se pueden contar todos. Entonces podemos contar todos los años de este tronco. ¿Cuánto vivió este tronco? ¿Cuántos años tiene? Y además son indicadores ambientales, porque algunos anillos son muy finitos y otros más anchos, quiere decir que ha habido más humedad. ¿Cómo se hace para hacer esto es una especie, ustedes que han estado en historia, y han estudiado procesos históricos mundiales, y también cuando han estudiado historia en la secundaria, le han hecho hacer las famosas líneas de tiempo, ¿no? Entonces, es así. Acá tenemos un árbol ya que ha muerto, que ha dejado de existir, y que, bueno, tiene este patrón de crecimiento que es como una huella dactilar, ¿no? Entonces decimos, bueno, tiene esto, años más lluviosos, menos lluviosos, pero queda ese registro cuando hacen un testigo, le sacan como un tirabuzón, sacan una muestra fina, así, 1 centímetro, y lo tienen ahí. Después hay otro árbol que también ha dejado de existir, pero que en una época han estado conviviendo juntos. Uno ya era viejito y el otro era joven, una cosa así. Entonces, en esa época que han estado, acá fíjese que como estoy señalando, que han estado conviviendo, sigue, se puede solapar. Entonces, esto que aparentemente llegaba hasta acá y no se podía contar, como tienen el mismo patrón, quiere decir que han estado juntos cerca, tienen el mismo registro de los anillos, entonces podemos continuar hacia adelante con la línea de tiempo. Acá tenemos el tronco de una casa. Sacamos también un testigo de ahí y vemos que ese tronco en algún momento estuvo conviviendo con este. Entonces podemos seguir, ya que son el mismo patrón, hasta acá. Lo mismo pasa con un árbol actual. Le sacamos el testigo y podemos seguir con la línea de tiempo. Es una línea de tiempo, entonces si nosotros encontramos un poste o encontramos madera de estas especies, no todas, y esto se hace sobre todo en el norte, en el hemisferio norte, podemos ubicar, según el patrón de esa madera o del tronco que encontremos en un poste, ubicarlo en alguno de estos segmentos y dar una cronología absoluta. Espero que se haya entendido. Igual está todo lo que estoy hablando está especificado en la bibliografía. Bueno, este es el método por excelencia de los arqueólogos, y eso es lo que le dio, en cierta manera, 1959, el descubrimiento de este método de datación, lo que le dio la piedra angular a la arqueología para ser considerada como una ciencia, porque tiene un método de datación absoluto que puede datar
con una precisión increíble. Simplemente les voy a decir en qué está basado este método. Estos métodos solo sirven para materiales orgánicos. Las plantas tienen carbono, una cantidad de carbono estable mientras están vivos. Los seres humanos adquirimos ese carbono mediante el consumo de plantas o mediante el consumo de animales que consumen plantas. Entonces, nosotros tenemos X cantidad de carbono. Cuando una planta, un animal o un ser humano deja de existir, esa cantidad de carbono que hay en nuestro organismo se va poco a poco disminuyendo. Y se sabe cuánto pasa para que se disminuya un 50%, cuánto tiempo ha pasado para que se disminuya un 75%. Entonces, da una cronología casi exacta de cuándo dejó de existir este ser humano o un animal. Y si está este animal relacionado en un contexto, en esta capa, o hice otras cosas, datamos todo lo que da en esa capa, gracias al método de radiocarbono. Se lo dejo ahí un segundo para que lo vean. Este es el método pero más utilizado en arqueología, ¿no? Y reitero, solo se puede aplicar a material orgánico. Y tiene también una limitación, que aproximadamente a los 70.000 años que dejó de existir un ser vivo, ya no queda nada de radiocarbono, de carbono, perdón. Entonces no se puede aplicar el método de radiocarbono. Eso es la limitación que tiene este método, pero es el método más utilizado en América. Si entendemos que el ser humano entró hace 15.000 años atrás, estamos sobrados con carbono, para utilizar el método de radiocarbono. Después, muy rápido, termoluminiscencia se aplica a la cerámica, fundamentalmente a la cerámica. Si bien hay otros que estudian algunos pedernales que han sido utilizados para algunos fogones, esos fogones han tomado cierta temperatura, y a eso, bueno, y a algunos areniscas donde ha estado expuesta al calor de ese fogón, también se puede adaptar, pero generalmente se utiliza para la cerámica. La cerámica está compuesta por arcilla y por algunas piedritas, ¿no? Algunas piedritas cristalinas. Esta arcilla, cuando toma la temperatura para cocerla y que se transforme en una cerámica, algunas piedritas, algunos cristales, algunos electrones se modifican, ¿no? Se modifican. Se ponen el reloj a cero, Entonces, cuando uno tiene un fragmento de cerámica y lo quiere datar, lo lleva a un laboratorio y el laboratorio lo vuelve a calentar a la misma temperatura y eso le da un haz de luz y nos da una cronología con un margen de error un poquito más grande que el de radiocarbono, y también podemos dar un fechado absoluto de cuándo fue elaborada esa cerámica. Y por último, potasio-argón, no nos vamos a detener tanto en eso, pero sí es más utilizado en África sobre todo, ¿no? Es la degradación del potasio en argón. Entonces, ya sabiendo a qué tasa se degrada, podemos saber cuántos miles y millones de años, no, millones de años han pasado desde que sucedió ese evento, porque es una piedra volcánica que está sellando un depósito arqueológico o está asociada a algún resto humano arqueológico. Entonces podemos dar un fechado gracias al carbono, al potasio argón, perdón. Bueno, esta es una clase mucho más breve,
Y bueno, por eso damos por finalizado la unidad 1.